Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Para comenzar el retiro, bendecimos al Señor Eucaristía, que está presente aquí con nosotros, y le pedimos por el mundo, por la paz de los países, el bienestar de la gente, por la Iglesia, por el Romano Pontífice, por los obispos y sacerdotes, por todos los fieles y sus hogares. Como ustedes saben, la experiencia de la Iglesia es que la Iglesia se realiza en los hogares. Es lo que desde antiguo se llama Domus Ecclesiae, la Iglesia del hogar. Ahí se forja la Iglesia, ahí se traspasa la Iglesia, ahí se realiza. Bueno, pues entrando en materia, quisiera en esta meditación tratar algunos puntos ejemplares de la vida de San José María, porque el pasado 26 de junio celebramos su fiesta. Y uno de ustedes, mejor dicho, alguno más, me dijo, háblenos de San José María, porque usted tuvo la suerte de conocerlo. Y es verdad, tuve la suerte de conocerlo y podría contar anécdotas. Pero no quisiera en este ratito de oración centrarme en las anécdotas y puras anécdotas, sino en algo más profundo, ¿verdad? Y dejamos las anécdotas como tales, que son muy bonitas y ejemplares, para después. Entonces, contemplar a San José María era una invitación a crecer, confiados como hijos en Dios, Padre Celestial, llenos de esperanza en Él, pero Él invitaba a crecer, a entregarse a Cristo con un amor lleno de consecuencias, viendo a Dios sin filtros, sin prisas, sin reducciones, en toda su belleza, en toda su bondad, en toda su grandeza. Entonces, invitaba a crecer. Para entender a un santo, y en esto San José María no es una excepción, para entenderlo se necesita querer crecer. Identificarse pues con esa intencionalidad profunda suya. Y como todos sabemos, la primera virtud para crecer es la humildad, el abajamiento. Volvamos los ojos a María Santísima, que declara con mucha rectitud y pureza, porque vio la humildad de su esclava, hizo en mí maravillas el Todopoderoso. San José María era un hombre de muchos talentos humanos y de muchos talentos sobrenaturales, pero sobre todo era y quería ser humilde, muy humilde. Es que la humildad permite superar esquemas personales. La humildad permite liberarse de escudos y disfraces que todos tenemos. O sea, vaciarse de uno mismo y querer llenarse de Dios para poder llenarse de Dios. Como dice San Agustín, si quiere poner Dios su miel en ti, antes tendrás que vaciarte de tu vinagre, limpiar bien tu recipiente
para que Él pueda poner en ti su miel. Y de lo que podemos estar seguros es que Él, como hijos, siempre quiere poner en nosotros su miel, pero depende pues de ti y de mí, de nuestra intencionalidad, de nuestra voluntad. Entonces, volviendo al tema de la humildad, decía San José María al Señor: Señor, tú eres quien eres, y yo soy quien soy, el último trapo sucio de este mundo podrido. Y sin embargo, tú me miras y me buscas y me amas. Que mis hijos te busquen y te miren y te amen. Que yo te busque, te mire y te ame. Entonces, pero era como lo contrario del fariseo que está orando en el templo, que se siente especial. Él decía: yo no, soy un borrico sarnoso. Decía José María: 0 y menos que 0, 0 a la izquierda. Tú no vales nada, no puedes nada. Lo mío es ocultarme y desaparecer, que solo Jesús se luzca. Y se decía a sí mismo: soy un instrumento inepto y sordo. Pero uno se daba cuenta de que no hablaba del diente al labio, sino que decía eso con toda la profundidad del caso. En una ocasión le regalaron en Portugal una sopera de una familia campesina, vieja y de barro esmaltado y rota y remendada. Algo que no tenemos aquí, porque esos cacharros de barro bien tostados al horno, pues son muy fuertes, pero se rompen. Y esos pedazos los vuelven a engrapar. Aquí no tenemos esa costumbre, pues. Trasto de barro roto, trasto que se va para abajo, pues. Ellos no, remendaban, y como era una cosita un poco especial, pero siempre muy campesina, entonces tenía en el borde de la sopera, decía: ámote, te amo, te amo, te amo, te amo, decía todo alrededor: te amo. Se ve que era una sopera de una familia que había regalado, pues, el esposo a la esposa. Y decía él: eso soy yo, un trasto roto, viejo, remendado, que se ve que ha servido mucho y a mucha gente, porque toda la familia había tomado la sopa de allí. Entonces se sentía así, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tiene un punto de forja muy bonito que quiero citártelo, porque los santos pues son un ejemplo para nosotros, es una predicación viva, ¿verdad? Decía él: me veo como un pobre pajarillo que acostumbrado a volar solamente de árbol a árbol, o a lo más hasta el balcón de un tercer piso, un día en su vida tuvo bríos para llegar hasta el tejado de cierta casa modesta, que no era precisamente un rascacielos. Mas he aquí que a nuestro pájaro lo arrebata un águila. Lo tomó equivocadamente por una cría de su raza, y entre sus garras poderosas el pajarillo sube muy alto, por encima de las montañas de la tierra y de los picos de nieve, por encima de las nubes blancas y azules y rosas, más arriba aún, hasta mirar de frente al sol. Entonces el águila, soltando al pajarillo, le dice: anda, vuela. Y concluye la reflexión: Señor, que no vuelva a volar pegado a la tierra, que esté siempre iluminado por los rayos del divino sol Cristo, que mi vuelo no se interrumpa hasta hallar el descanso de tu corazón. Es eso, un pajarillo tomado por las garras divinas del águila divina y llevado a unas alturas imposibles para él, y entonces el águila, Dios, que le dice: anda, vuela. Pero esa invitación la tenemos todos, pues él no se cansaba de repetir lo mismo. Esa invitación es para todos, para ser santos.
Entonces, esto lo primero que a mí me parecía y pienso que es coincidente y lógico, ¿verdad? Para dejar de ser uno mismo y ser Cristo, hay que ser humilde para rechazarse en su soberbia, ¿verdad? En su vanidad, en su apegamiento a uno mismo para llenarse de Dios. Entonces, siempre en la línea de querer crecer, es lógico que después de la humildad hablemos de obediencia, porque ahora se entiende la obediencia como algo que denigra, y no es así. Jesús es el hombre más digno que ha habido y ha sido el hombre más obediente. San Pablo, que era pues griego y filósofo, además de teólogo, ¿verdad? Y tan bien formado, San Pablo piensa en Jesús y entonces dice, él, en la carta a Filipenses, siendo igual a Dios, no tuvo eso como por usurpación. Se hizo humillándose igual a nosotros, tomando forma de siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que diferenciaba a Jesús de los demás hombres? Su obediencia. Porque no había encontrado esa libertad Dios para actuar que da el alma obediente, un corazón dócil, obediente. Entonces ahí pudo actuar la voluntad del Padre Redentora con toda paz y con plena libertad, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después lo dice a menudo, yo para esto he venido, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió, sabiendo pues que la voluntad del Padre es para nosotros lo mejor. Dios siempre quiere lo mejor. De eso tendremos que estar convencidos. Lo mejor es lo que quiere Dios para mí. Y es lo que va afirmando Jesús. Y a los apóstoles dice, yo tengo para mí un alimento que vosotros no conocéis, que es hacer la voluntad de aquel que me envió. Y el Papa Benedicto, que como sabes era brillante, ¿verdad? Le gustaba mucho un punto de camino que dice, es sencillo pero muy lógico, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. De hecho, en una ocasión lo comentó en la plaza de San Pedro. No lo olvides, dependen muchas cosas grandes. De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, de que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Bueno, pues entonces aquí haciendo oración, pues este es el momento de volver a decirle al Señor, ¿verdad? Como ya haciendo propias estas enseñanzas, me dejaré meter en tu barca, me dejaré cortar, rajar, romper, pulir, comer, me entrego. Pero díselo de veras. Son palabras de una homilía de San José María. Es el momento de decirle al Señor, yo quiero responder, porque esos son los santos de Dios, una predicación viva. Esto es muy bueno, pues, como para darle vueltas personalmente y en la devoción, pues, que yo recomiendo, pues, que tengamos y que es lógico, la misma iglesia la ha propuesto al canonizarlo, pues, al hacerlo santo. Es bueno crecer en la devoción de quien predica la santidad del hombre, de la calle del hombre ordinario, la santidad en el mundo. Y esto implica tratarlo, meditar, conocer su vida, sus homilías son preciosas. Hay varios libros con esas homilías. Acudir a su intercesión, hay quien lleva una estampita, ¿verdad? Yo recuerdo que, y ha hecho milagros, pues sí, ha hecho milagros registrados, pero ha hecho favores y aquí en El Salvador hizo impresionantes. La sirvienta de confianza de una señora que su mamá era santánica, estaba en Santana y ella de aquí, pues tenía que pagar la última cuota de su casita que había sacado, ¿verdad? Entonces con el Instituto de la Vivienda y llevaba esa cuota en billetes, como es la gente sencilla, en la cartera para Santana.
Y entonces iban pues en un busito y el bus chocó y volcó violentísimamente. Y pues luego de esto, pues saltando para no ser muy largo el relato, apareció ella tocando la puerta de esa señora, de la mamá de donde ella trabajaba aquí en San Salvador, y como eran santanecos, tocando la puerta allá. Y entonces abría la puerta, la señora la vio completamente llena de sangre, pues, ¿verdad? Y la sentó en una silla, estaba en shock. Y pues empezó a limpiarla y se dio cuenta de que la sangre no era suya, porque no estaba herida. Y ella repetía: usted fue a Guatemala porque él estuvo en Guatemala y no lo pudo ver. Yo lo vi. Él llegó y me sacó. Lo vi con sus anteojos, le decía, con su sotana, con sus zapatos limpios, y me sacó y me trajo hasta aquí. Y solo repetía eso. Entonces, esta señora estaba casada con un médico, empezaron a llamar a los hospitales y había habido alguna desgracia, pero todavía no había llegado la información. Estábamos en tiempos de menor información, pues esto ha cambiado mucho en 15 años, ¿verdad? 20 años. Entonces, pues así fue que la sacó y tenía el dinero y la cartera. Y hubo muchos heridos que después llegaron a los hospitales de Santana en ese autobús, en ese accidente, pues muy serios, ¿verdad? Y a ella no le pasó absolutamente nada. Al sacarla del shock, el doctor pues le pudo ayudar a pagar su cuota, ¿verdad? Y a ver a su familia. Esto pues yo lo leí, estaba estudiando en Pamplona cuando esto sucedió y lo leyeron como un relato, porque la hoja informativa del proceso lo publicó. Y entonces, pues a mí me tomó por sorpresa, no sabía nada, ¿verdad? Pero sí me sucedió que me contó un señor que tenía unas haciendas ahí en el lado Zacatecoluca, por ahí. Y entonces que estaba en el aeroclub y se iba a ir en avión a su hacienda con su piloto. Y entonces, pero dice que no sabe qué. Siempre llevaba una estampita en la bolsa izquierda de la camisa. Y la tocaba, así me decía, y le rezaba, le pedía su cuidado. Y entonces, dice que no quería subirse, pero no entendía por qué, porque tenían prisa. Y entonces, pues les dijo al piloto y otro: yo los invito a almorzar, almorcemos aquí. Y almorzaron, allá en Ilopango, ¿verdad? Almorzaron. Y después, pues no se quería subir al avión. Y entonces le dijo el piloto y el administrador: y mire, me voy a ir yo, voy a ir a pagar y después nos juntamos, ¿verdad? Entonces se fueron. Y entonces, cuando volvió el piloto, horas después, le llamó y le decía: ¿qué nariz, don fulanito? ¿Qué nariz? Estaba lleno de guerrilleros que lo estaban buscando a usted. Y él le pedía eso, porque ya había tenido un encuentro de esos que estuvieron de moda en tiempo de la guerra. Y lo hubieran cogido. ¿Sí? ¿Y qué hicieron ustedes? Bueno, pues nos bajamos, fuimos a la oficina, hablamos con el escribiente haciendo un poco la pantomima y nos fuimos. Y como no estaba usted, nos dejaron ir. Entonces, así, uno tras otro, podría contar varios. El punto es, son los santos, ¿verdad? Y es la apoteosis de los santos. Dios permite que nosotros tengamos estos ejemplos vivos. Ellos no son la luz es Cristo. Ellos no son el camino, pero ellos iluminan el camino que es Cristo para que nosotros lo sigamos con mayor facilidad. Entonces, volviendo al tema, decía yo que hablaba de la humildad y de la obediencia, y siempre con la línea de querer crecer. Se me viene a la mente pues la virtud, cómo vivía la virtud de la sinceridad. Recordemos que esto es bien importante en el catolicismo, ¿verdad? En el evangelio.
mejor dicho, porque dice Jesús, veritas liberabit vos, la verdad os hará libres. O sea, ser veraz, ser sincero es volverse libre, o sea, es verdad conocida, verdad vivida, verdad hablada. Es como de las primeras condiciones después de la humildad, ya cuando se tiene el amor o se quiere que se den el amor, liberado, seguir a Cristo, que vuela alto, pues. Entonces, es que la sinceridad, él era muy sincero, San José María, muy sincero, no pesadamente sincero, sino delicadamente sincero, como dice San Juan, hacer la verdad, decir la verdad con calidad. Pero era muy sincero. Y entonces es que la sinceridad nos hace íntegros, auténticos, y nos da un atractivo muy grande, una luz que brota del interior, porque la verdad es Cristo, y eleva nuestra personalidad hasta alcanzar, como ese pájaro, ¿verdad?, a Cristo, esos cielos de altura, que siendo nada, pues siendo un pajarillo, tomó el águila divina porque se dejó llevar también. Entonces, la sinceridad asegura la identidad. Él decía que en nuestra dirección espiritual, en nuestra confesión, fuéramos muy sinceros, salvajemente sinceros, para que nos pudieran ayudar. Y ponía el ejemplo de que cuando uno iba al médico y el médico le dice, quítese la ropa, no, no me quiero quitar la ropa. Déjeme ver, no, no me da vergüenza, no. Le dice uno, míreme bien, doctor. Entonces, esto es igual en la vida espiritual, decía. La sinceridad, la identidad es importante. Ser quien eres, ser y luchar por ser como Él quiere que seamos. Este señor que volaba estaba después falleció, que no voló, quiero decir, ese día, ¿verdad? Estaba muriendo desahuciado, a mí me tocó atenderlo. Y cuando llegué, esto años después, ¿verdad? Y llegué y me dijo, padre, ¿usted ha pensado en esta jaculatoria clásica que dice, Señor, acéptame como soy, pero hazme como tú quieres que sea? A mí me pareció preciosa y me dejó un poco fuera de nivel, ¿verdad? Un poco me golpeó. Yo llevaba el Santísimo Sacramento para darle la comunión. Y entonces, en esas salidas que hacemos los sacerdotes, que llevamos la comunión, entonces pasé por su casa y me dio esto: acéptame como soy. ¿Para qué quiero fingir? Soy como soy tu hijo. Y él decía, soy un borrico sarnoso, cero y menos que cero, cero a la izquierda. José María, tú no eres nada. Claro, porque hacía el Señor maravillas con él, porque eso se apartaba como la Virgen, porque vio la humildad de su esclava y hizo maravillas el que es todopoderoso. Pues claro, así en la confesión, en la dirección espiritual, en el consejo con un amigo, en tu apostolado también, ¿verdad? Entonces, es importante ver que San José María hablaba de la santidad, pero siempre proyectada sobre los demás. No somos santos de camerino, ¿verdad? No somos santos de hornacina, ni siquiera de conventos, respetando la santidad de los conventos, ¿verdad? Sino santos en el mundo. Por eso decía él, entrégate, que te entregues, que te des, pero dile a Jesucristo, tengo la experiencia de mi soberbia. Señor, hazme humilde, pero sé audaz, sé valiente, sé osado, continúa con tu oración y comprométete. Señor, ya no más tardanzas, no más poner dificultades, no más resistencias a tu gracia. Deseo ser esa buena levadura que hace fermentar toda la masa. O sea, nosotros somos para la muchedumbre, somos esa levadura y hemos de acoger, hemos de aceptar ese papel sin ninguna petulancia de nuestra parte, sabiendo que somos nada, pero nos ha escogido el Señor. Entonces, condición indispensable para relacionarnos con Dios es la sinceridad. Decía San Agustín que la vida interior, la vida espiritual es conocerte a ti, Señor, y conocerme a mí.
Qué bonito es esto, conocerte a ti, tu grandeza, tu perfección, tu bondad, tu misericordia, y conocerme a mí, poquita cosa. Le dice el Señor en una aparición a Santa Catalina de Siena. Entiende, Catalina, que yo soy el todo y tú eres la nada. No lo decía humillante, sino que estaba dando como unas lecciones de espiritualidad. Y esto es muy bonito todo lo que dice alrededor, ¿verdad? Es una gran santa que, como es italiana, aquí la conocemos poco, pero es maravillosa, es intercesora del Opus Dei, la nombró San José María. Y es la que logra que el papado regrese de Aviñón a Italia. Entonces, él, Jesús, está enamorado de ese que tú eres, no del que tú piensas que debería ser. O sea, no tengas miedo de tu lepra, no tengas miedo de tu sordera, no tengas miedo de tu ceguera, porque Él, así como eres, te quiere y así te hará santo. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Salmo. Entonces, pues, para ir terminando, estas condiciones son condiciones de santidad actuales, ¿verdad? La humildad, la obediencia, llevado a lo ordinario, llevado a lo de siempre, a la vida de familia, a la vida de amistad, ¿verdad? A la vida deportiva. Acabamos de estar viendo un partido. Yo no sé quiénes de ustedes están de luto y quiénes están de fiesta, pues, ¿verdad? Porque en este mundo no se sabe qué equivocado puede tener uno al lado, ¿verdad? Entonces, pero el punto es, en todo lo recomendaba él. Y para terminar quería decir que tenía él dos amores que salían mucho en su conversación, en su predicación. Estuve con él varias tertulias. Primero era la Eucaristía. Ahora tenemos la suerte de tenerlo aquí al Señor. Recuerda que él ha dicho, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Si más claro, no puede hablar el Señor. No puede hablar el Señor. Entonces él decía, nuestro centro y raíz tiene que ser la Eucaristía. Y cada comunión, el punto de encuentro más intenso. Y el sagrario para ti, para mí, como un imán que nos atrae. Deberíamos de vivir rondando el sagrario. Y a veces ponía de ejemplo las serenatas que los enamorados llevan a dar a las serenatas, visitarlo. Y decía, has de conseguir que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. También decía, cuando el centro de los pensamientos y afectos de una persona, cuando el centro de los pensamientos y afectos de una persona es la Eucaristía, ¿cuántos frutos de santidad y de apostolado? O sea, esto, la Eucaristía. Aquí, obviamente, estamos adorando al Señor. Lo más importante de este retiro, y cuando están ustedes allá atrás en el patio, ¿verdad? Lo más importante es no olvidarse que estamos ante la presencia misteriosa, pero real, imponente de el Señor Eucaristía, que San José María vio en alguna ocasión rodeado de ángeles que le hacían la pleitesía, que lo adoraban. Y muchas veces cuando se iba y lo dejaba solo, se lo encargaba a los ángeles. Cuando estaba mayor, empezó a padecer de las rodillas y lo llevaron al médico, al ortopeda, y el médico le preguntó al sacerdote que lo acompañaba, le dijo, ¿y cuándo fue el accidente? Y entonces, ¿qué accidente? ¿De qué me habla, doctor? Es que esas callosidades que tiene Monseñor en las rodillas solo se hacen con grandes y fuertes golpes. Entonces, bueno, pues regresaron a la casa y le comentó a don Álvaro Deportivo lo que le había dicho el médico, y entonces empezaron a pensar qué podía ser eso, porque no recordaban ningún accidente, ¿verdad? Y lo que se dieron cuenta es que él, cuando llegaba al oratorio, no se ponía de rodillas, se dejaba caer, impresionado por la presencia eucarística.
y así se golpeaba violentamente una y otra vez las rodillas. Pero no era voluntario, era una reacción espontánea, ¿verdad? Por la fe, movido por el amor, por una total fe. Bueno, eso. Y para terminar, amor a María. Mañana es la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Es el escapulario de la Virgen del Carmen que dio la Virgen a San Simón Stock, allá en Tierra Santa, pues año 1100 y pico, y que después él va a evangelizar Inglaterra y se divulga por toda Europa el escapulario. Comenzó siendo como una especie de casulla, después siguió siendo pues solo un paño por delante y por detrás, y así se fue reduciendo hasta el escapulario que tenemos ahora de tela, y el Papa lo permitió que se tuviera una medalla con la Virgen por delante y el Sagrado Corazón de Jesús por detrás, y que se fuera el escapulario, y así que pudiera durar un poco más. Que hay que imponerse. ¿Y qué es esto? Pues es una comparación un poco infantil, podría parecer, pero me parece buena, como un escudo para las insidias exteriores y las dificultades exteriores y accidentes exteriores, pero también para las interiores del hombre viejo que todos llevamos dentro y según el cual, como dice San Pablo, hemos vivido en nuestra vida pasada. Entonces, María, ¿verdad? María para San José María era todo. Decía que el mejor camino para llegar a Jesús es la Virgen. Y decía que todos los pasos en el Opus Dei han estado precedidos, acompañados y seguidos de la presencia de María. Una vez la mamá de San José María le dijo a uno de los primeros de la obra, San José María no se dio cuenta, ella no se dio cuenta que San José María llegaba porque estaba enferma y estaba visitando un ingeniero, ¿verdad?, que ella conocía bien, que era un numerario de la obra, y le dijo: mira, yo estaba aquí presente cuando la Virgen le dio al niño a José María. Y entonces entró San José María en ese momento al cuarto. Pero la mamá, ¿verdad? Y entonces ella: no digas esas cosas, le dijo a él. No son palabras exactas, pero casi exactas, porque me lo sé de memoria. Y le dijo ella: no digas que no es verdad, porque yo lo vi. Y como era la mamá, dio la vuelta y se fue. Yo lo vi, le dijo al otro. Vi como la Virgen le daba al niño a José María. Bueno, pues terminémosle pidiéndole a San José María que nos dé esas devociones, ¿verdad?, esta capacidad para crecer y ese amor a Cristo que todo lo logra, diciéndole: acéptame como soy, pero hazme como tú quieres que sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado. El domingo pasado tuvimos una liturgia de la palabra especialmente bella y didáctica. Leo la primera lectura que ya deja mucho. Es del libro del profeta Isaías, en el capítulo 55.
Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sin fruto, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Entonces, la lluvia es la palabra de Dios y su gracia, esa dote del Espíritu Santo que nos da de continuo. La tierra eres tú y tu vida, y el fruto son los cambios buenos que ocurren cuando escuchamos la palabra y la obedecemos. Esto es muy bueno de tener en cuenta, ¿verdad? Porque de parte del Señor no falta nada, pero es preciso pues que la tierra, nuestra alma, acoja esa agua hasta empaparse, como dice. Es poético. Isaías era un profeta príncipe y cada uno de los agiógrafos, o sea, de los autores de la Escritura, aunque iluminados, inspirados, ellos proyectan su personalidad y es un hombre muy culto y además poético, artista. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin fruto, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Entonces, es así pues, de parte de Dios, todo está hecho. Él pone todo, pero respeta la libertad nuestra y cuenta con nuestras buenas disposiciones para no echar a perder los dones. El Salmo responsorial, el Salmo 64, dice, danos Señor siempre de esa agua. Es bien bonito porque es como una respuesta humilde. Es lo que dice la samaritana cuando le explica al Señor que le va a dar una fuente de agua viva que saltará hasta la vida eterna, que no tendrá ya nunca más sed. Entonces le dice, dame de esa agua. Entonces dice el Salmo, Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos rebosantes de agua como acequias. Tú preparas la tierra para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Qué bonito, ¿verdad? Cómo está esta imagen de la gracia del cielo que derrama. Así pues, ahí en el Nuevo Testamento hay una parábola que tiene mucho que ver con esta, que es la parábola del sembrador, que dice así San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Esto tiene significado para ellos porque decir que se sentó es decir que va a dar cátedra. Así decían, ellos utilizaban esa expresión para decir va a comenzar a enseñar. Se sentó. Y la gente, me dice, permanecía en la orilla. Entonces Jesús habló de muchas cosas y les dijo, una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, porque no tenían raíces y se secaron.
Otros cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Y otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y entonces sucede pues que los discípulos no han entendido tampoco, la gente entendió a medias y le pidieron que les explicara la parábola. Y les dice Jesús: dichosos ustedes. Y aquí estamos incluidos nosotros, ¿verdad? Es tan bonito lo que decía en el retiro pasado, que una santa francesa le dice: muchos leerán estas palabras como imposibles, otros las dirán como referidas a ti, ¿verdad? Como que nosotros dijéramos a los apóstoles, y otros las leerán como referidas a ellos. Así quiero que las lean. Estas son palabras para nosotros. Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y luego pasa a explicarles la parábola. Entonces dice: a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, y así sigue. Pero yo quería hacer una explicación previa aquí. Es que por designio divino, la providencia quiere que nosotros seamos una obra maestra. Esto parece un poco exagerado, pero ustedes tienen hijos y no quiere un padre, pues, una madre buena, que cada hijo sea lo mejor y que dé lo mejor, y se mata para que su hijo dé lo mejor. Y nos parece lógico. Bueno, pues Dios también, y quiere que con esos dones que nos da seamos una obra maestra. Entonces, pero ya te decía, cuenta con la intencionalidad nuestra actualizada cada día para hacer vida de nuestra vida, la vida de Jesús y sus enseñanzas. Esto es importantísimo. Dios, que te crió sin ti, dice San Agustín, no te salvará sin ti. Entonces, hacer el evangelio siendo tú mismo el evangelio. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Hacer el evangelio en el mundo, pero siendo nosotros mismos evangelio. Nuestra vida que sea es evangelio, ¿verdad? Entonces, y eso implica dejar que Dios haga en nosotros esa obra maestra que Él quiere hacer de la santidad. Pero las obras maestras no se improvisan, se requiere preparación, y si no, vendremos a ser como ese ejemplo que pone el mismo Jesús, que dice: ¿quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no echa primero despacio sus cuentas para ver si tiene dinero necesario para acabarla? No le suceda que todos, al verla, empiecen a burlarse de él diciendo: mira, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Se entiende que este era un dicho de ellos, ¿verdad? Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Bueno, pues entonces la edificación de una torre, pensemos en ese tiempo, lo grandioso que suponía eso, una obra maestra, requiere prepararse, requiere disponerse, volviendo al ejemplo de Isaías, empaparse de esa agua que nos da el Señor por los sacramentos, por la oración, por las obras buenas y a través de la iglesia, de los medios de formación. Es bien importante eso. Hoy hablaba o ayer con una persona que decía: todos somos lo que nos hicieron, lo que nos formaron, los que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Nuestros padres, abuelos, familia, profesores. Pero claro que hemos puesto lo propio, ¿verdad? Por supuesto. Pero estamos muy condicionados por lo que recibimos. Entonces, dice el Salmo: Vias tuas, Domine, demonstra mi, semitas tuas, edoceme. Señor, enséñame tus caminos y muéstrame tus sendas. ¿Cómo puedo yo hacer propia esa voluntad divina? ¿Cómo puedo sacar provecho a todo lo que tú me das? ¿Cómo puedo aprovechar la confesión, la comunión, la Santa Misa, la oración, el rosario?
¿Cómo puedo aprovechar los medios de formación, un círculo, un retiro espiritual, en fin? Porque todo eso llega a plantearme la voluntad de Dios a mí. Nos sentimos, pues, en el fondo nosotros como un cargo de conciencia que nos dice que no estamos a la altura porque no hemos podido aprovechar o sabido aprovechar todo esto que el Señor nos da, toda esa agua que derrama sobre nosotros, que viene del cielo, que dice que no volverá sin fruto. Bueno, que no sea por ti, que eso sea una contradicción. Porque dice San Pablo que nos ha escogido antes de la constitución de los mundos para que seamos santos en su presencia. Y entonces sigamos con la parábola del sembrador que dice mucho, ¿verdad? Entonces explica Jesús que el hombre que oye la palabra y no la entiende, o sea, no la acoge, sería como la traducción más perfecta, le llega el diablo y la arrebata, lo sembraba en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron en el camino, o sea, granos que cayeron en tierra dura. Entonces llega el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esta es la acción de Satanás, dice la iglesia en sus enseñanzas, que arranca de las almas la buena doctrina. Es una constante de todos los tiempos, más acusada en determinadas circunstancias. San José María decía, no olvides el particular empeño que pone en estos tiempos el demonio para lograr que los fieles se separen de la fe, de las buenas costumbres cristianas. Claro que sí. El demonio anda, como le dice el Señor a Pedro, a San Pedro, como león rugiente, inquieto, dando vueltas, rondando, buscando a quién devorar. Y decía San José María, espera que hagáis la más mínima concesión para dar un asalto al alma. Pero hay personas, como dice Jesús, que son tierra dura, que no puede penetrar el grano, que el sembrador, que es Cristo mismo y la palabra que cae con ese grano, les quiere dar, porque están cerrados sobre sí mismos, al margen de Dios. Y la gracia no hace mella en ellos. Por eso hemos de pedir al Señor que nuestros corazones, los de todos los hombres y los nuestros, se abran. San Pablo les decía, ojalá oigáis hoy su voz y no querráis endurecer vuestros corazones. O sea, en este terreno de la fe, de la doctrina, no hay cosas sin importancias. Sobre todo cuando Satanás no ceja en su empeño por arrancar la buena semilla, ¿verdad? Por hacernos mal, por confundirnos, por lograr una complicidad, por pequeña que parezca en nosotros, pues es una labor diabólica constante que está allí y que vemos que ha ido teniendo fruto. Bueno, pues estemos en guardia, vigilantes, porque hemos de ser como muros de contención. Qué importante es esto, ¿verdad? Como decía, en el Opus Dei siempre se propone la santidad de todos, ¿verdad? Pero también la responsabilidad de las almas, de los que tienes a tu lado, tus hijos, tu mujer, ¿verdad? Tus amigos, tus amigas, las familias que están a tu lado, en el trabajo, en fin. Claro que si somos un evangelio vivo, como ya decía antes, ¿verdad? Hemos de predicar el evangelio siendo nosotros mismos el evangelio, haciendo el evangelio siendo nosotros mismos el evangelio. Entonces, la herida que se logrará en el tejido social será muy buena y profunda. Pero sigamos, porque hay otros granos que caen, dice el Señor, a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, lo sembrado sobre el terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente, con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, sucumbe. Entonces, claro, este es pues una persona pues que tiene poca profundidad, que es por capricho superficial y que la palabra de Dios no entra. El primero era
autosuficiente y conformista, indócil, se irrita cuando le quieren decir algo, por eso se cierra. Este no, este lo recibe con alegría, pero con superficialidad, porque es tierra de poca profundidad, porque tiene piedra debajo. Entonces, oye, le gusta, pero viene la tribulación que siempre aparece en la vida y da vuelta atrás y lo deja de lado. El mismo trabajo, todo, lo que sea, ¿verdad? La familia, no saber llevar bien las cosas ordinarias y entonces se cae en la frivolidad, en el atolondramiento, en la superficialidad. Dice San Pablo que no seamos como tontos ni como niños, ¿verdad? Que seamos profundos, que seamos constantes, no vacilantes, fuertes, no flojos, con personalidad, no como estos de poca profundidad que tienen una personalidad permanentemente inacabada. O sea, no guardan sus vínculos, no tienen ilusiones determinantes y deseos grandes. Esto se está estudiando mucho en la psiquiatría actualmente, porque antes la palabra ilusión se tenía como de menos, como una ilusión óptica o como una ilusión mágica. Así se llamaban los magos, ilusionistas, ¿verdad? Pero se ha ido viendo que el hombre necesita tener ilusiones. Y dice Enrique Rojas que el hombre que no tiene ilusiones no tiene terreno. No tiene país, no tiene patria, porque uno en el fondo vive para las ilusiones y se anticipa a las ilusiones y cuando llegan las realizaciones que ilusionaba, las goza además doblemente. Pero cuando hay superficialidad, esto no se da. Pensemos, ¿verdad?, que tenemos que ser bien profundos. Pero sigamos adelante. Vienen las tierras con espinas. Esto da para mucho y no me quiero retrasar, ¿verdad? Vienen las espinas en la tierra que cae entre espinas y dice así el Señor: lo sembrado en los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas, las sofocan y quedan sin fruto. Queda sin fruto. O sea, ya no es la tierra en sí, sino una competencia, ¿verdad? Bien, lo describe el Señor brevemente, como es genial en sus parábolas, pero dice, aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, no necesariamente cosas malas, sino mal llevadas, la seducción de las riquezas, las sofocan y quedan sin dar fruto. Entonces, hay que poner un poco aquí cuidado porque pues, a todos nos gustan las riquezas y todos podemos ser un tanto desordenados y tener, el desorden de prioridades y dejar a Dios para después, para un después que tú sabes bien que no llegará o que no sé, que está ahí un después muy después. Por eso San José María le pedía al Espíritu Santo: ven, oh Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos, fortalece mi voluntad. Y le pedía eso, fuerza en tu corazón para resistir las insidias del enemigo. He oído tu voz y no quiero responder mañana, después, ahora, no sea que el mañana me falte. Bueno, no sea que el mañana nos falte, ¿verdad? Qué palabras más sabias y que las llevemos, que cuidemos porque nos podemos confundir, ¿verdad? Y podemos dejar de luchar. Esto de las espinas que siempre habrá en la vida, siempre habrá, es necesario que nos hagan comprometidos en la lucha. Decía San José María, para luchar es necesario advertir el pecado como tal. O sea, conocer la propia debilidad, no ponernos tontamente en ocasiones peligrosas. O sea, esa administración de la dificultad y del pecado que hemos de tener, porque recordemos que los últimos papas han dicho lo mismo, que hemos perdido la conciencia de pecado.
Y eso no es bueno, porque también el que pierde la conciencia de pecado, pierde la conciencia de la invitación a la santidad. No entiende el abismo de maldad del pecado, ni la altura de la propuesta de la gracia de santidad que podemos alcanzar. Entonces, administremos bien esto, ¿verdad? Seamos delicados, vigilantes, y cuidemos la sensualidad que sutilmente se puede meter y el acostumbramiento, la tibieza. Y por último, llegamos a la cuarta tierra, que es la tierra buena. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por 1, otros el 70 y otros el 30. Y termina Jesús con una frase de esa época: el que tenga oídos para oír, que oiga. Como diciendo, no puedo decir otra cosa. Esto es la verdad. Qué bonito, ¿verdad? Que Jesús confía en el esfuerzo de la buena tierra. O sea, que siempre está así el Señor, confiando en el ejemplo de la buena tierra. Termino con un punto de Forja que dice: Señor mío, haz que sienta, que secunde de tal modo tu gracia, que vacíe mi corazón, para que lo llenes tú con esa agua que viene del cielo, con esa semilla que nunca falta, para que lo llenes tú, mi amigo, mi hermano, mi rey, mi Dios, mi amor. Santa María, enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Les diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.